Bueno, como hay mucha gente que está entrando, os voy a ir dando permisos a medida que vais entrando, pero bueno, espero que no me olvide de nadie y que todo el mundo tenga un poco de, bueno, un poco, que todo el mundo tenga la oportunidad de escribir en el chat si lo consideráis. Y nada, ahora ya está, a ver, última persona, vale, ya está grabando, así que bueno, como veo aquí que algunas personas que estaban ayer en el seminario que impartí sobre neurociencia, estaba más enfocado sobre todo a cómo cómo podemos aplicar todo esto a nuestras aulas y a la docencia que impartimos. Pero la clase de hoy está mucho más orientada a vosotros y vosotras como futuros docentes, porque considero, y si me escuchasteis ayer veríais que estoy muy en contra de muchas cosas de nuestro sistema educativo, entre ellas es que considero, o más bien no entiendo cómo una profesión como la de docente no tiene o no se le da mucha más importancia a la comunicación, cuando tenemos que comunicar todo el rato porque tenemos que transmitir conocimientos y la comunicación es la base para que esa transmisión de conocimientos sea efectiva. Por lo tanto, hoy voy a incidir un poco en toda esa parte de hablar en público, de lo que nos cuesta, de que entendáis los cambios fisiológicos que hay una vez que hablamos en público y que no lo veáis como algo negativo todos los cambios que se producen en nuestro interior. Entonces, bueno, en primer lugar, quería haceros una pregunta y es: ¿qué consideráis que tenemos en común todas las personas? Muchísimas cosas tenemos en común, pero relacionado con la sesión, el seminario que voy a impartir hoy, ¿qué consideráis que tenemos en común todas las personas que estamos aquí, todas las personas del mundo? Bueno, vamos a poner el 99% porque no me gusta generalizar tanto, pero ¿qué diríais, por ejemplo, que podríamos tener en común todas las personas del mundo? Que somos seres sociales. Sí, somos seres sociales y al ser seres sociales necesitamos comunicarnos. Es algo fundamental. Necesitamos comunicarnos verbal, no verbal, presencial, online, como sea, pero necesitamos comunicarnos con la sociedad, con nuestro entorno, con nosotros mismos, con lo que sea. Necesitamos esa capacidad. Y yo lo que quiero hoy deciros aquí un poco, aparte de incidir en estos objetivos, de que quiero profundizar en que entendáis qué es la comunicación y qué tipos de comunicación hay, porque hay una que hacemos con nosotros mismos que es negativa, y quiero que entendáis la importancia que tiene esa comunicación dentro de lo que pensamos nosotros mismos de nosotros mismos. Quiero que conozcamos un poco la PNL, que es la programación neurolingüística, y cómo la podemos aplicar a la docencia. Y luego, como en la sesión de ayer y como en todas, siempre intento ir desarrollando ejemplos prácticos que podáis trabajar dentro del aula. Quiero que todo el mundo entienda, porque habrá gente que venga del mundo de la comunicación y gente que no, quiero que todo el mundo entienda que todo comunica. Comunica hasta cuando no dices nada, comunica hasta cuando estás en silencio, comunica cuando no contestas un mensaje, todo comunica. Y uno de los grandes errores que hay es que la educación que hemos recibido, la mayor parte de las personas que estamos aquí, ojalá que haya personas que han recibido una mejor educación en este sentido, es que siempre se nos ha enseñado que la asignatura, por ejemplo, de lengua, que es la base de la comunicación y cómo entramos al mundo de la comunicación, siempre se entiende como leer y escribir y no toda la parte de la comunicación no verbal. Simplemente para que sepáis que la comunicación no solo es la verbal, no solo es lo que yo os estoy contando ahora, que puede ser oral o puede ser escrita, ¿vale? Pero la no verbal, ¿vale? Lo que yo no estoy diciendo, el tono que utilizo, el lenguaje corporal que vamos a ver, qué hago con las manos, qué hago con los pies, cómo me muevo durante la sesión por la clase, todo eso comunica mucho. Y como docentes tenemos que ser conscientes que nuestro alumnado está muy pendiente de lo que hacemos en este sentido. Entonces tenemos que ser conscientes de que la comunicación no verbal, que es algo que hacemos en la mayoría de los casos de forma inconsciente, comunica mucho más que las cosas que decimos. Y esto os pasará, pues si conocéis a alguna persona y de repente le preguntas qué te pasa y te dice nada, tú claramente estás viendo que hay personas a las que vas a decir, es que sí que te pasa algo. Otra cosa es que no me lo quieras contar, pero algo te pasa, porque lo estás viendo por su comunicación no verbal, por cómo tiene la cara, por los gestos, por la postura, que puede estar más encogida. Entonces, todo esto quiero que lo entendáis como la comunicación verbal y la no verbal se retroalimentan, pero la no verbal es la que tiene más influencia, porque es el 93% de la comunicación. Entonces, si dentro del aula vamos a estar, imaginaros, con sesiones de 50 minutos, en los que evidentemente voy a contar muchas cosas, el 93% de la comunicación que estoy realizando es la no verbal. Entonces, tenéis que entender que le tenemos que prestar atención, ya no solo como docentes, de, oye, voy a ser consciente de si me estoy moviendo muchísimo por la clase, si soy una persona que mueve mucho las manos, si gesticula mucho, si grita mucho, si hablo muy bajito. Sed conscientes de cómo sois. Y también quiero que entendáis que debemos de hacerle entender al alumnado que esto también existe, ¿vale? Que la comunicación que nos hacían antes de comunicar es escribir y hablar. No, es mucho más que eso. Y también que tenemos un problema actual, que si la mayoría de las personas, seguramente, básicamente, nos comunicamos sobre todo por una comunicación online, quiere decir
que el 93% de esa comunicación se pierde cuando escribimos, por ejemplo, por WhatsApp, ¿qué pasa? ¿Cuántos malentendidos hay porque has mandado un mensaje por WhatsApp o has publicado algo en redes sociales y se ha malinterpretado? ¿Por qué? Porque se pierde el 93% de la comunicación, cuando solo realizamos comunicación, en este caso, escrita. ¿Vale? Hacemos comunicación verbal, pero no hay una comunicación no verbal que acompaña. Porque yo puedo estar diciendo un mensaje, pero estás escuchando mi tono, mi cara, mis gestos y ya tienes otro contexto. ¿Cuántas personas de aquí habéis mandado alguna vez un mensaje en WhatsApp que se ha malinterpretado? Seguramente todas. ¿Por qué? Porque aunque pongamos un emoticono que intentemos de, ay, mira, esto queda muy bien aquí, porque le da un contexto de que te lo estoy diciendo de broma, pues puede que la persona no lo entienda como de broma. Así que es importante que sepáis esto como docentes. Pero bueno, voy a ir trabajando mucho toda la parte de... Bueno, sí dice Alejandro que lo de las redes sociales es mal ejemplo porque mucha gente malinterpreta las cosas a posta. Sí, eso por supuesto. Vamos a obviar que hay gente que lo que quiere es generar odio y todo eso. Pero que a veces, incluso nosotros cuando leemos un mensaje de alguna persona, a veces no sabemos cómo interpretarlo porque no tenemos más contexto. Entonces es importante que entendamos que la comunicación no verbal es importante, que no es lo mismo. Y luego vamos a ver cuando hablemos de la postura, que yo hoy es de la clase así, que de repente esté aquí tumbada y os esté contando esto así. Porque entonces no me vais a hacer ni caso. ¿Por qué? Porque yo estoy comunicando que me da igual todo. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo sepáis. ¿Por qué? Mirad, seguramente todas las personas que estáis aquí, aunque no haya palabras, sabéis identificar más o menos, pues, o podríamos identificar las caras que aparecen aquí con una palabra, ¿vale? Un sentimiento, una emoción, lo que queráis. ¿Por qué? Porque tenemos asociados gestos o parte de la comunicación no verbal con qué significa esto. Esto lo sabemos y lo sabéis interpretar. Pero ¿qué pasa con las sonrisas? Que la sonrisa, dicen los estudios, dice la neurociencia, que comunica mucho más de lo que nos pensamos. No es lo mismo comunicar o hablar serio que hablar cuando sonrío. Esto, hay una cosa que yo cuando me formé en todo el tema de hablar en público, de la comunicación verbal y no verbal, había unos trucos que nos dieron, que yo lo aplico, por ejemplo, cuando voy a dar clase no, porque es otro tipo de tono, pero yo como periodista deportiva realizo un programa en la radio todas las semanas y antes de entrar en la radio digo Luis, digo Luis y empiezo a hablar. ¿Por qué? Porque la vibración de mis cuerdas vocales no es la misma si yo hablo así normal que si digo Luis y me pongo a hablar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que mi cara tenga ya como una sonrisa y las palabras que voy diciendo ya tienen otra vibración, ya generan otra cosa dentro del entorno, dentro de lo que yo quiero comunicar. Por lo tanto, hay trucos, y estos hay 25.000, vale, Luis es uno de ellos, no ahora quiero todo el mundo diciendo Luis y hablando por ahí, pero que sepáis que igual, a ver, no veis las diapositivas, por favor, que igual que si vemos a un alumno sonreír, pues nos da alegría, y luego vamos a ver por qué. También que como docentes tengamos en cuenta que comunica el lenguaje corporal, la expresión que tenga en la cara, el tono con el que comunico, todo esto influye en cómo transmitimos un mensaje, que al final como docentes lo que queremos es que la gente comprenda lo que estamos explicando. Y mirad, yo explico los tipos de comunicación de una forma muy clara, para que lo entendáis y para que reflexionéis. Bueno, claro, yo no digo que haya que... ¿Me voy a quedar sin batería? No sé, no entiendo eso, pero lo de no tienes que dar una clase riéndote, simplemente es que con el gesto que tú pones, la vibración de la voz es diferente, ¿vale? Ya al empezar a hablar, no vamos a dar una clase riéndonos todo el rato, eso no tendría sentido. Simplemente es que la vibración de las cuerdas sí que varía. Por lo tanto, hay momentos en los que tenemos que ver qué es lo que nos interesa comunicar. Y por supuesto, si estoy hablando, por ejemplo, de lo que está pasando en Valencia, pues no me voy a poner a sonreír, porque no me hace gracia. Así que, eso que es importante... Me salía en su usuario una pila en rojo. Ah, pues yo tengo la batería cargada y el wifi a tope. A ver, en los tipos de comunicación, lo que sí quiero que veáis y que yo le hago entender al alumnado cuando explico esto es que quiero que reflexionéis sobre qué tipo de personas sois en función de la comunicación que hacéis. Hay personas que son pasivas, es decir, son personas que no les gusta expresar su opinión, que si tú dices, pues esto está bien, van a decirte que está bien, si dices que está mal, van a decir que está mal, no porque no tengan personalidad, sino porque a veces, por sus experiencias, porque les da miedo ese sentimiento de agradar o tienen esa necesidad de que alguien le refuerce su opinión, no le gusta decir lo que piensa. Son personas que en esa comunicación no verbal que os pongo ahí no miran a los ojos. Son personas pues más tímidas y existen, ¿vale? Hay muchas personas que son que la comunicación que realizan es pasiva, que no suelen expresar su opinión. Luego está la comunicación agresiva, que esto por desgracia es la que vivimos constantemente en redes sociales, que es que yo tengo una opinión clara, que me parece muy bien que todas las personas tengamos opiniones, pero que además lo que hago es que como yo opino esto, pues yo te voy a mirar a los ojos y voy a decir que tú también tienes que opinar esto, y si no opinas esto voy a ir contra ti.
Esto es lo que nos han vendido ahora, que es como, porque lo hace la clase política, lo hace cualquier persona que sale dentro del mundo público, que parece que la comunicación agresiva es la correcta. Yo tengo una opinión, doy claramente mi opinión, si tú estás en contra de mi opinión, pues voy a ir contra ti. No. La comunicación asertiva, que es la última, es la que deberíamos de tener todas las personas, la que yo es la que fomento en clase y la única que existe dentro de mis aulas, que es la comunicación asertiva, que es, son personas que evidentemente tenemos una opinión, que yo expreso mi opinión, no me da miedo expresar mi opinión, a defender mi opinión con argumentos coherentes, pero que respeto la opinión de otra persona, ¿vale? Respeto, evidentemente, una opinión coherente y unos argumentos coherentes. Si viene una persona a insultarme, pues básicamente ya te está demostrando que no sabe tener una comunicación asertiva. Pero esta comunicación tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con saber respetar a otra persona. Que consideráis que hoy es un día maravilloso porque llueve, pues me parece bien. A mí no me gusta. Y entonces yo no tengo por qué decir que la gente tiene que opinar que los días de lluvia son malos. No, simplemente yo voy a decir que no me gustan por esto. Ya está. Entonces, dice Lisa, ¿cómo se debería reaccionar ante una comunicación agresiva? Bueno, pues no hay una forma correcta de reaccionar ante eso. En función del momento personal en el que estemos, de la situación, de lo que nos apetezca, vamos a reaccionar de una manera o de otra. Por ejemplo, yo hay muchos casos que cuando viene alguien a hablarme de una forma agresiva o cuando me contesta de una forma agresiva y veo que es una persona pues que claramente no voy a tener un diálogo correcto, no voy a tener una comunicación asertiva de respeto mutuo, pues sinceramente yo en muchos casos me callo y digo, no voy a perder energías con esto. Esto lo he aprendido con los años, sobre todo cuando yo comentaba partidos de fútbol sala, que es en lo que estoy especializada, en la televisión, pues claro, después de los partidos recibíamos muchos insultos. Entonces había insultos o había comentarios negativos que eran constructivos y que yo contestaba, por supuesto, desde el respeto, pero luego había otros, pues que si era mujer que me fuese a fregar y a la cocina y esas cosas neandertales, que básicamente en muchos casos al principio me afectaban y contestaba y luego dije, mira, ¿para qué perder energía con esto? ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que viene la gente como con una comunicación muy agresiva porque tiene una opinión muy clara sobre un tema y tú empiezas a debatir y ya la respuesta de la otra persona empieza a ser más asertiva. Tenéis que ver lo que os apetezca. Si os apetece, nunca poneros al nivel, ¿vale? Nunca hacer comunicación agresiva. Pero sí, si consideráis que darle argumentos a esa persona de lo que pensáis está bien y lo necesitáis, perfecto. Yo en mis temas en los que soy experta, cuando escucho barbaridades, pues no me quedo callada. En otros, considero que hay con ciertas personas que no voy a tener un debate. Por lo tanto, en muchos casos digo, no voy a perder energía, lo que queráis. Y dicen aquí también que hay un libro muy interesante que se llama Comunicación no violenta. ¿Qué pasa? Que el problema que vamos a tener en las aulas y que vais a tener como futuros docentes, teniendo en cuenta que la mayoría del alumnado que vais a tener es adolescente que se informa y se forma a través de las redes sociales, es que viven en un entorno en el que la única comunicación es la agresiva. Y esto es peligroso, porque la gente no entiende o a veces no son conscientes de que existe algo más allá. Entonces, yo les planteo, pongo ejemplos, ponemos vídeos y les digo, ¿cómo te sentirías si llega una persona y les doy como un ejemplo de comunicación agresiva y les pongo un vídeo? Siempre me dicen que no les gusta, pero consumen esa información en redes sociales. Entonces, tienen que ser conscientes del problema que hay. ¿Vale? Y que la comunicación asertiva es la que deberíamos de tener todas las personas. Yo tengo mi opinión, no tengo miedo en dar mi opinión con argumentos coherentes, no, esto lo pienso porque sí, y sobre todo respetar a otra persona que está dando su opinión de una forma respetuosa. Esto es lo que yo intento trabajar dentro del aula. Les pongo también a veces pues, películas o series, no le pongo una película, eso en el instituto sí, pero en la universidad no, pero sí a veces le pongo fragmentos de cosas para que vean claramente pues, a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, siempre les digo que se queden con que la asertividad, porque no me gusta, ya lo sabéis las personas que estuvisteis ayer, que la gente memorice. ¿Qué es la comunicación pasiva? ¿Qué es la comunicación asertiva? Y que lleguen a un examen y lo digan. Tal cual, la definición, no. Sino que sepan que la comunicación asertiva es que yo me respeto. Primero, es decir, opino una cosa, creo en esta cosa y me respeto. Quiere decir, voy a dar mi opinión y luego te respeto. Entiendo que tú tengas otra opinión, pero no por eso voy a cambiar yo mi opinión. A no ser pues, que me des unos argumentos coherentes, me haga reflexionar y desde el pensamiento crítico diga, vale, pues igual en esto estoy equivocada. Que puede ser, ¿vale? Que yo os digo que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, es una habilidad, este tipo de comunicación, que es la que me encantaría que todas las personas que estáis aquí la tuvieseis, en las que podemos expresar libremente nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, siempre desde el respeto y siempre, como digo, con argumentos coherentes, ¿vale? De forma adecuada. Aquí me voy a parar y fijaros que hoy os traigo quizá un poco más ahora en esta primera parte de teoría, porque tenía que entender que no todas las personas que estáis aquí venís del mundo de la comunicación y que es básico que entendáis que hay 4 tipos de comunicación, que la más importante es la más desconocida, que es la intrapersonal, que es la comunicación que todas las personas que estáis aquí tenéis con vosotras mismas todos los días, que dicen los estudios que es alrededor de 14 horas al día. Es decir, 14 horas al día de media pasamos hablando con nosotros mismos, con pensamientos, tengo que hacer esto, mira lo que hiciste, ¿por qué no te pusiste esta ropa? Luego tienes que hacer esto, hoy no has hecho lo otro. Ese pensamiento interno
que hacemos 14 horas al día de media, ojo, esto es una brutalidad, el 80% lo hacemos de forma negativa. Esto la gente no somos conscientes, porque yo, como experta en este tema, que soy consciente porque lo estudio, porque lo analizo, a veces veo cómo me abro internamente y digo, Alba, no, corta esto, ¿vale? No podemos hablarnos así. Pero seguramente si reflexionáis sobre esos pensamientos, pues que a veces tenemos, pues yo que sé, mientras desayunamos, cuando vamos conduciendo, cuando vamos en transporte público, cuando vamos caminando, o si hacemos deporte, no sé, en momentos en los que tenemos diálogos internos que son de media 14 horas al día, porque en la mitad de los casos no somos conscientes de que estamos pensando y hablándonos a nosotros mismos, el 80% lo hacemos de forma negativa. Esto es algo que tenemos que cambiar. Primero porque esto influye mucho en nuestra... en lo que creemos que somos, ¿vale? Nosotros tenemos un problema, bueno, tenemos muchos, pero uno de ellos que tenemos, por ejemplo, en la sociedad. Si veis mis manos, la sociedad española a nivel formativo está aquí arriba, pero nos creemos que estamos aquí abajo. ¿Qué pasa? Que hay otras sociedades, y voy a poner otro ejemplo, como por ejemplo la americana, en la que muchas personas tienen esta formación y se creen que están aquí arriba. Entonces, el gran problema que tenemos de que las personas a nivel formativo, profesional, personal, estamos aquí arriba, pero nos creemos esto, es porque no se ha trabajado desde pequeños muchos aspectos, entre ellos la comunicación intrapersonal, cómo nos hablamos. Porque, por ejemplo, hoy que llueve y que yo me he ido a primera hora de la mañana y me he ido en zapatillas de deporte, porque yo he visto mucho con zapatillas de deporte y luego estoy embarazada, así que lo que es atarme los cordones ya en este proceso se me complica, pues ponerme unas zapatillas me es muy cómodo. Y claro, cuando ha empezado a llover, como ha llovido esta mañana en Madrid, ha habido un rato que llovía muchísimo y a mí me ha tocado ir de un lado a otro, es decir, por la calle, yo decía, para mí misma, ¿quién te mandaría a ti ponerte unas zapatillas? Porque mira que sabías que iba a llover y no te pusiste unas botas porque no sé qué. Yo a mí misma, en este ejemplo, tenemos 1000 al día. Entonces, cuando seáis conscientes de que os estáis hablando de forma negativa, cambiad el chip. ¿Vale? Es decir, bueno, pues mira, Alba, estás embarazada, quieres seguir trabajando al 200%, no puedes trabajar o caminar a esta velocidad con la barriga que tienes llevando botas, porque ya sabéis, pues si no lo sabéis, lo digo, las mujeres embarazadas somos más torpes porque nos cambia el equilibrio, pues yo voy mucho más cómoda con zapatillas porque si me tuerzo un tobillo, porque cualquier cosa, vamos, que yo voy más cómoda en zapatillas. Entonces esa reflexión me la iba haciendo yo en silencio por la calle, que menos mal que la gente no puede ver los pensamientos que vas teniendo, porque si no dirá la gente, esta está media tarumba, porque yo voy hablando ahí conmigo misma debajo del paraguas, mira qué zapatillas te pusiste, porque mira, y ahora te mojas y ahora se van a estropear, porque estas no son para la lluvia. Bueno, pues de aquí lo único que voy a fijarme es en la comunicación intrapersonal. Que sepáis que 14 horas al día habláis con vosotros mismos y que el 80% es de forma negativa. Así que, por favor, consejo de la vida, deberes de la vida, intentad mejorar este porcentaje y que cuando tengamos diálogos internos creamos o le demos la vuelta de, pues no te has puesto esto, no has hecho esto, no te has estudiado este tema, no has preparado este trabajo con tiempo. Bueno, sed conscientes. Bueno, pues igual no he podido dedicarle todo el tiempo que necesitaba. Bueno, es muy difícil de cambiar esto, por supuestísimo que es dificilísimo, pero lo primero es ser conscientes de que esto existe, ¿vale? De que existe la comunicación intrapersonal, que es una cantidad de horas brutal al día y que sobre todo se hace de forma negativa. ¿Por qué? Porque yo no es que todo mi diálogo interno sea positivo cuando soy consciente de esto, no, sino que a veces, bueno, pues intento cambiar el discurso y es, no le he dedicado a este trabajo todo el tiempo necesario y mira qué churro de proyecto acabo de entregar o lo que sea. Y luego empiezo, bueno, es que yo no solo me dedico a esto, es que yo trabajo, es que yo qué sé, tengo familia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. A ver, os leo, pero que de vez en cuando, entre esos diálogos de los que sois conscientes, que ya os digo que la mayoría no sois conscientes, en la mayoría, o sea, en alguna, o sea la minoría, intentad cambiar el discurso. Dice Lisa que tiene que ver mucho con la autoestima, por supuesto. Hay muchas personas que se hablan mucho más negativamente que otras, pero que todo el mundo lo hace. Dice Iria que yo me repito mucho que soy humano y que lo que has hecho tú al comienzo. Lo primero que me gustaría introducir en una clase es que soy humano y ellos también. Para mí lo es, es que son excusas, entonces empeoran mi discurso. A ver, es como todo. Lo que queráis hacer, cómo lo queráis dirigir, pero que seáis conscientes de que esto existe y que podéis hacer cosas para cambiarlo. No que de repente todo lo que digáis sea positivo, porque no, porque a veces hacemos cosas que tenemos que ser críticos con, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Vale? Pero que no sea el 80% de la comunicación que hacemos. Y fijaros, yo estas diapositivas, que son 3, las pongo en clase. El primer día de clase, cuando me presento. Y les digo, mirad, como docente, lo que voy a impartir son datos. Quiere decir, no que vaya a dar números, si yo soy una profesora de lengua, de periodismo, de marketing, cosas que tienen que ver con comunicación. No significa que los datos sean que yo te voy a dar porcentajes y números, no. Los datos por sí mismos, como las palabras por sí mismas, no tienen sentido. Y entonces ven un puzzle, cuando tú vas a hacer un puzzle, en el que las piezas están descolocadas. Entonces yo lo que voy a hacer en mis clases es decir palabras. Esas palabras que yo he interiorizado, he organizado, lo que hacen es convertirse en información. Y yo lo que transmito es que todos los datos que yo he recopilado en mi vida académica y profesional, de cómo me he formado, de toda la experiencia que tengo, de todo esto, convierto esos datos que no tendrían sentido, esas palabras de que por sí mismas no tienen sentido, las he convertido en información. Le voy dando sentido a ese puzzle, voy organizando las piezas.
Y entonces en mi clase lo que yo hago es transmitir esa información que yo he conseguido a lo largo de la formación que tengo y la experiencia que tengo. Y con mis conocimientos, con mi trabajo de convertir los datos en información, lo que hacemos es que construimos un conocimiento conjunto. ¿Por qué? Porque yo ya les transmito palabras que las he convertido en información, pero no se pueden convertir en conocimiento si el resto de la clase no pone atención, no está pendiente, no está interesado en las cosas que decimos. Por lo tanto, yo siempre les digo, el primer día, yo, gracias a un trabajo previo que tengo, porque la formación, evidentemente, que vais a tener las personas que estáis aquí, habéis tenido la capacidad de convertir esos datos en información. Y, por supuesto, a nivel individual, la información que habéis adquirido la convertís en conocimiento, porque todas las personas vais a ser expertas en determinados temas, en determinadas asignaturas, pero quiero que el alumnado entienda que el conocimiento que hacemos es conjunto, porque yo puedo transmitir información, pero si no me atienden ni me entienden, no se va a convertir nunca en conocimiento. Y esto es clave la comunicación, porque si yo no sé transmitir esa información, nunca va a ser conocimiento. Y yo siempre les digo que es una labor conjunta, igual que aquí en este seminario, que yo hoy os imparta la importancia de la comunicación, los tipos de comunicación, porque es importante que seáis conscientes de esto. Si no me prestáis atención, o no os interesa el tema, o pensáis que no es importante, pues seguramente no se llega a convertir nunca en conocimiento. Para mí, como docente, lo importante es que la información que yo tengo la convirtamos en conocimiento todas las personas que estamos aquí. Y mirad, luego os voy a decir porcentajes y cosas sobre el tema de hablar en público, pero quiero que entendáis que hay cambios fisiológicos que todas las personas sentimos a la hora de hablar en público. ¿Qué pasa? Que nos han vendido que a veces estos cambios fisiológicos son negativos. ¿Por qué? Porque me aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué hace? Me pongo nerviosa. ¿Pero que te aumente el ritmo cardíaco es algo negativo? No. Y luego os voy a explicar por qué. Hay personas que dicen, bueno, es que yo me pongo roja cuando hablo. Vale. La respiración se me pone más alterada, es decir, se me entrecorta la voz porque el diafragma, como se pone más cortito, por decirlo así, entonces, al ponerme más nerviosa, tengo que respirar más rápidamente. Me tiemblan las manos, me sudan, se me seca la boca. Bueno, todas estas cosas que son cambios fisiológicos, en unos casos se trabajan para mejorarlos y en otros casos son positivos, pero nos han dicho que son negativos. Y esto os lo decía ayer al hablar del miedo. Sentir miedo no es algo negativo. Lo negativo es cuando ese miedo nos paraliza. Pero tener miedo al cruzar la calle y que por eso miremos a los dos lados antes de cruzar nos salva la vida. Por lo tanto, no es algo negativo. ¿Qué pasa? Que si me aumenta el ritmo cardíaco, como soy una persona que me pongo muy nerviosa al hablar en público, como os puede pasar, que tenéis que ir a dar una clase y de repente decís, es que me voy a poner muy nerviosa, es que me pongo muy nerviosa al hablar delante del aula, pensad que os aumente el ritmo cardíaco, que haya esos cambios fisiológicos, es algo positivo. ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro funciona, recibe más presión sanguínea, más sangre, está más activo, piensa más rápido. Entonces es algo positivo. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a estar más concentrado, va a tener la capacidad mejor de pensar. Esto pasa, no sé, aquí, porque ya lo decía ayer, me encantaría conocer vuestras historias de, bueno, pues qué es lo de dónde venís profesionalmente, un poco ver vuestras ramas para poder orientarlo y personalizarlo un poco más, pero sería imposible porque no me ceñiría el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando comentaba partidos en televisión, imaginaros que, bueno, yo tengo que ver una jugada que pasa rapidísimo y en milésimas de segundo tengo que analizar esa jugada en mi cerebro, comentarla con palabras coherentes, con palabras técnicas, con un tipo de comunicación que la gente tiene que entender desde su casa. Esto es complicadísimo. Si mi cerebro no estuviese con esos nervios que yo siento antes de entrar en directo, como la mayoría de las personas, sería incapaz de hacerlo, porque mi cerebro no recibiría tanta sangre, no sería capaz de funcionar tan rápido. Entonces, los nervios que sentimos antes de hablar en público, en función de las personas, de cómo seamos, hay gente que dice yo me pongo nerviosa si tengo que entrar en televisión, o me pongo nerviosa si tengo que dar clase delante de 20 personas, o me pongo nerviosa si tengo que hablar delante de una persona, lo que sea. Hay cambios fisiológicos que se sufren siempre a la hora de hablar en público, pero que no son negativos en la mayoría de los casos y que todos se pueden mejorar. ¿Por qué? Claro, dice Alejandro que eso es más por no diferenciar nervios de la adrenalina. Porque, por ejemplo, voy a volver para atrás para que no os pongáis a leer ahí una cosa que os quiero explicar. Por ejemplo, esa adrenalina que tú sientes cuando estás activo, cuando vas a hablar en público, cuando vas a comentar un partido, cuando pasa algo, esa adrenalina es la que te permite actuar, hablar, pensar a una velocidad que de otra manera sería impensable. Esto para las personas, no sé si hay alguien aquí que sea del mundo de la comunicación o del periodismo, pero yo, por ejemplo, cuando terminaba de comentar un partido en directo, era incapaz de dormir, porque mi adrenalina había llegado a un punto tan alto que hasta que desciende era un momento, bueno, pues que tenía que pasar un tiempo. Igual que los jugadores, cuando juegan un partido, la noche del partido, tienen más insomnio. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha estado a una adrenalina, a una velocidad, a una capacidad de reacción mucho más alta, y eso hace que, bueno, en muchos casos, entre el cansancio y todo eso, pues que el cuerpo no se relaje para dormir. A ver, dicen aquí, pero ¿qué sucede en los casos en que esto provoca un bloqueo total de la mente y la persona se queda trabada? Bien, eso os lo voy a explicar ahora.
Es lo de siempre, si lo controlas viene bien, si te bloqueas por ello, pues no. Entonces lo que hay que entrenar es saber controlar. Perfecto. Voy a pasar 2 diapositivas y lo vuelvo para atrás. No, aquí. Hay un gran mito que odio muchísimo, que es el mito del talento. Por supuesto que hay gente que habla muy bien públicamente, que habrá gente que diga, es que yo no hago nada, yo salgo allí a hablar y me sale perfecto. Bueno, es un mito. Hay gente que le gusta más y por lo tanto se siente más cómoda hablando en público, pero no es que haya algo, un talento innato para hablar en público. No lo considero y los estudios dicen claramente que no es así. Simplemente es que hablar en público es una actividad física. Los cambios fisiológicos que sentimos son físicos. Por lo tanto, si los entreno, esos cambios van a reducirse. ¿Qué pasa si yo decido correr una maratón, 42 kilómetros, si nunca en mi vida he corrido nada? Voy a morir en el medio, no voy a llegar a los 42 kilómetros. Es imposible, ¿vale? Porque no he entrenado para ello. Yo no puedo coger y decir, hoy me levanto por la mañana, no he corrido en mi vida y voy a correr 42 kilómetros. Muero, ¿vale? Muero. ¿Qué pasa si yo entreno constantemente y digo, voy a correr una maratón? Bien, y yo me entreno para ello, seguramente el día que vaya a correr una maratón no muera. Llegaría a la meta con más tiempo, mejor tiempo, peor, lo que sea, pero llegaría. Por lo tanto, que sepáis que hablar en público es una actividad física y que las personas que os quedáis trabadas, que sentís un miedo atroz a tengo que enfrentarme ahí, que sepáis que esto se entrena. ¿Cómo lo podéis entrenar de una forma fácil, por decirlo así? Bueno, delante de un espejo. Yo doy mis clases delante de un espejo. Yo no, ahora no. Pero hay muchas personas que yo trabajo con ellas así. Te pones delante de un espejo y ¿qué tema quieres explicar hoy? Esto. Evidentemente, esto no lo tenéis que hacer para el resto de vuestra vida. Esto, a medida que vais entrenando, a medida que empezáis a dar docencia, a medida que empezáis a hablar en público, a estar dentro de este mundo, esto se regula solo, porque son cambios, como digo, físicos, que se entrenan. Por lo tanto, tu cuerpo, cuando está acostumbrado a eso, no genera tantos picos. Es cierto que a todas las personas, entre las que me incluyo, y me considero que soy una persona, que fijaros, soy experta en comunicación, hablo en público 25 horas al día, porque me paso el día hablando. Si no doy clase aquí, estoy en la radio, estoy en la tele, estoy en 25.000 sitios hablando. Yo, hoy en día, sigo poniéndome nerviosa de forma positiva, en el 90% de las cosas que hago. ¿Por qué? Porque lo veo, no me paraliza, pero es algo positivo. Y a veces, cuando voy, por ejemplo, a presentar una gala, que es claro, ponte ahí en medio del escenario con un foco así en la cara, y yo que sé, 500 personas mirando para ti, a ver qué vas a decir, pues esas cosas, que además no hago todos los días, porque dar clase lo hago todos los días, por lo tanto, no siento nervios como tal, sí que es cierto que cuando voy a presentar una gala, que no lo hago habitualmente, me pongo más nerviosa. ¿Pasa algo? No. ¿Tenéis que sentiros mal por eso? No. Es algo que es normal, pero que cuanto más se entrena, menos cambios fisiológicos vais a notar. ¿Cómo lo podéis hacer? Yo, en serio, cuando trabajo con gente esto, lo que hago es, ponte delante de un espejo, de pie. ¿Cómo das las clases? ¿De pie o sentado? Bueno, yo siempre recomiendo de pie porque para mí es más cómodo. Dar una clase aquí sentada delante de una pantalla para mí es un reto, porque yo soy de las que me muevo por toda la clase. Pero ponte delante de un espejo y cuenta lo que quieras contar. Si te es más cómodo al principio hacer un guión, hazte un guión. No pasa nada. ¿Cuál es mi guión? Mis diapositivas. Yo en las diapositivas, ¿por qué? Porque no me sé de memoria todas las cosas que digo, ni todas las cosas que puedo contar. Entonces, en muchos casos, si veis mis diapositivas, siempre hay frases o palabras que están en negrito. ¿Qué hace eso? Pues que yo, si estoy dando una clase, vea la diapositiva y diga, aquí tengo que contar esto, y no me voy a poner a leerla. También es cierto que llevo ya unos años dando clase y esto también te ayuda. Evidentemente tenéis que pensar, bueno, ¿y aquí qué historia podría contar? Para contar esto, ¿hay alguna historia, hay algún ejemplo, hay alguna cosa? Porque yo muchas veces cuando estoy preparando mis diapositivas digo, y aquí voy a contar esto, me pasó el otro día porque mira, tiene relación. Y yo automáticamente me voy creando mi guión en mi cabeza. Pero eso lo puedo hacer ahora. Si al principio sentís más cómodos con un guión escrito, no tenéis problema. Si no tenéis guión, porque ahora mismo decís, mira, yo ahora mismo estoy preparando una posición o estoy terminando este máster, no estoy dando clase todavía, ¿qué podéis hacer? Cogeros un documento, un libro, lo que sea, y leerlo en voz alta delante de un espejo, intentando que levantemos de vez en cuando la mirada. Simplemente que habléis en alto, porque para hablar en público no vale los diálogos internos, porque yo en mis diálogos internos soy bilingüe de inglés y hablo un inglés perfectísimo. Y cuando voy a hablar de verdad, es cierto que hablo inglés, pero en muchos casos digo, no sé qué decir ahora. Pero en mi cabeza todo era como muy fluido, como yo soy experta en esto, bueno, maravillosa. Entonces, nunca se hace en silencio para vosotros mismos. Igual que, por ejemplo, si vais a ir en el máster, cuando tengáis que exponer el TFM, cuando ensayéis la presentación, ensayadla en voz alta. Cuando vayáis a la oposición y tengáis que presentar vuestra programación didáctica delante de un tribunal, se ensaya en voz alta, delante de un espejo. Vamos a ver ahora qué cosas tengo que tener en cuenta, además de todo esto, ¿vale? Porque me lo iba a hablar y se me pasa el tiempo. Pero voy a seguir leyendo. Ponerse nervioso es un signo de que te importa que salga bien lo que haces. Por supuesto. Es que ponerse nervioso nos lo han vendido como que los nervios es algo negativo y solo es negativo cuando te paraliza. El resto es positivo porque activa nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro funciona más rápido, pensamos más rápido y mejor. Entonces, voy a ir un momento para atrás. Bueno, errores, nada, no me preocupa. Que sepáis que el miedo a hablar en público ocupa el primer lugar en muchas de las estadísticas que se hacen
aparecen de situaciones que a las personas nos producen pánico y temor. En primer lugar, que nos produce pánico y temor hablar en público. Esto es porque, como nunca nos han enseñado, educado, formado en hablar en público, porque siempre es, cuando te ponían a hablar en público era que te decían a leer un texto en voz alta y tú ibas contando a ver cuál era la línea que te tocaba para leerla antes tú y no trabarte ni equivocarte cuando te tocase leer en alto. Eso es lo que entendemos como hablar en público, porque no han trabajado con nosotros el diálogo, la argumentación, el exponer nuestras ideas, nuestras opiniones o un tema, porque los trabajos que se hacen en la universidad, pues bueno, en muchos casos, y lo habréis vivido, no son unas exposiciones tremendas, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo sepáis, se puede entrenar, todo es mejorable. Hay un mito del talento que no le hagáis caso. Después, otra cosa que me preocupa, si vais a la oposición, y que considero que es muy importante, que me lo dice la neurociencia. El acto de escribir, es decir, cuando nosotros escribimos, hay diferentes impulsos eléctricos que se activan. Cuando escribimos a mano, ahora que escribimos todo digital, en el ordenador, la tablet, el móvil, escribir a mano genera una mayor actividad cerebral. ¿Qué significa esto? Que impulsa la inteligencia, que recuerdas mejor el contenido después de escribirlo. Por lo tanto, consejo, que podéis hacer lo que os dé la gana. Yo ya sabéis que suelto un montón de cosas aquí y que cada persona va filtrando lo que considere interesante para su futuro laboral. Primero, ir a una posición, que es uno de vuestro futuro cercano, más cercano a nivel profesional, es que vais a tener 2 horas para contar un tema, que es muchísimo. Entonces, tenéis que entrenar, escribir a mano, porque es importante la letra, para un examen de oposición es muy importante la letra, y también es importante que tengamos entrenado lo que es toda esta parte, ¿vale? De hecho, os habrá pasado alguna vez que si lleváis tiempo sin escribir y de repente escribís con la presión que hacemos aquí, pues nos quedan como unas pequeñas agujetas en esta zona. Pensad que en el examen vais a tener 2 horas. En 2 horas tenéis que escribir 14 folios. ¿Cuánta es la media de escribir un folio? O sea, ¿cuánto tiempo tenéis para escribir un folio? Todo esto se entrena. Y esto, si vais a alguna academia o lo trabajáis por vuestra cuenta, es algo que tenéis que tener en cuenta. Pero que hacer esquemas a mano me está diciendo la neurociencia que mi cerebro recuerda mejor el contenido. ¿Por qué? Porque con la escritura a mano se activan la mayoría de los sentidos. Veis ahí una fotografía en que una persona está escribiendo y tiene un montón de cables conectados a su cerebro que están analizando qué se activa. Y cuando escribimos a ordenador, no se activan todos esos sentidos. Por lo tanto, el recuerdo es menor. Así que sepáis que esto existe, que sigáis haciendo lo que os dé la gana, pero yo, por ejemplo, soy una persona que evidentemente escribo todo a ordenador, en el móvil, en el iPad, lo que sea, pero cuando tengo que hacer cosas importantes, bueno, para empezar, mi agenda es a mano, porque como hago 200 millones de cosas al día, necesito escribirlas para interiorizarlas y luego las voy tachando, porque esto también es algo psicológico, ver que vamos realizando tareas. Pero si no, a nivel de oposición, como dice Alejandro, yo siempre hago apuntes a ordenador y luego lo escribo en papel para repasar. Sí, cuando tengáis que estudiar para una oposición, tenéis que escribirlo en un papel. No os pongáis, no sé qué, no sé cuánto, tal. Sí, yo en muchos casos cuando estudiaba me ponía a repetirlo en mi mente, no sé qué, pero en vuestra mente a veces vuestra mente va a otra, es otra cosa. Escríbelo. Porque me está diciendo la neurociencia, no que os lo diga yo, que me podéis creer o no, pero está diciendo los estudios científicos que el cerebro activa otro tipo de impulsos que lo que hacen es que la inteligencia sea mayor, que el recuerdo sea mayor. Pues oye, ahí tenéis la información, luego haced lo que os dé la gana. Bueno, voy a pasarme cosas porque si no, no me da tiempo. El tema de la postura. El tema de la postura es importante. Bueno, aquí os traigo no sé si alguien ve Anatomía de Grey o lo había visto en algún momento, pero bueno, en uno de sus capítulos hablan de una teoría que muchas de las personas que estáis aquí la conoceréis, que es que hay una teoría científica que dice que si tú te pones en esta postura que están las personas, bueno, esta cirujana y su residente, antes de entrar a una operación complicadísima, que si tú estás 5 minutos así, antes de, por ejemplo, yo que sé, entrar a la posición, hacer un examen, una presentación, alguna cosa, tu cerebro inconscientemente, porque esto es importante que lo sepáis, inconscientemente tiene como un sentimiento de poder. No quiere decir que antes de dar cada clase, que antes de ir a la posición, esté todo el mundo así con esta postura, sino que entendáis que la postura también influye psicológicamente en cómo comunicamos, en cómo sentimos, en cómo realizamos un trabajo. Aquí, bueno, tenéis varias posturas que yo os decía, no es lo mismo que yo os esté dando la clase así, que lleguéis a dar una clase, os sentéis para atrás, os pongáis así y os pongáis a dar contenido así. Porque el alumnado, lo que recibís es, le importa un pimiento a este profesor o a este profesor. Pero ojo también que entendáis que a veces cosas de la postura son culturales y que igual hay en culturas en las que una postura significa una cosa y aquí otra. Y también que hay personas, como aparecen ahí, pues que yo a veces soy consciente que a veces me cruzo de brazos. Sabiendo lo que significa cruzarse de brazos, que es algo como de rechazo, pues yo a veces digo, ostras, estoy con los brazos cruzados, no es eso lo que quiero comunicar. Pero a veces, por mi postura, estoy más cómoda con brazos cruzados. Ahora, con la barriga se me complica un poco y estoy menos. Pero habrá personas aquí que a veces estéis con... vale, no te preocupes, Siria. Que estéis con los brazos cruzados sin querer comunicar nada, sino simplemente porque es una postura cómoda. Que sepáis que eso comunica. Y antes de entrar aquí, que es la primera parte, perdón, la última parte que quiero contaros, antes de que hagamos una pequeña intervención o que me contéis lo que queráis, que sepáis que, por ejemplo, cuando una persona sufre una depresión,
hay algunos músculos de su cuerpo que se han acortado. Se han acortado porque la postura, ¿sabéis? Cuando una persona tiene depresión, o bueno, pues normalmente suele ser como una postura más encogida. Si tú esta postura la tienes durante un tiempo prolongado, como suele ser una depresión por desgracia, hasta tus propios músculos se acortan. Por lo tanto, el tener una postura abierta hacia adelante también influye en el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si estamos hacia adentro, ya no solo lo que comunicamos como docente, imaginaros que yo estoy como docente dando la clase así, pues lo que voy a comunicar es que soy una persona tímida, que me da miedo, no sé, pero no, yo tengo que tener una postura abierta, una postura de comunicación, ¿vale? De enfrentarme a las cosas. Y para, uy, ¿qué me he pasado? Para terminar esto, y luego quiero pues que me hagáis preguntas si queréis, como ayer, o comentarios, lo que consideréis. Hay una parte que tiene que ver con la neurocomunicación, que tiene que ver con toda esta parte de la comunicación, que como docentes y como personas, es que a mí me gusta más que como futuros docentes, es como personas que sois, que la comunicación es la base de todo, que tenemos con nuestra pareja, y a veces lo difícil que es comunicar cómo nos sentimos, o lo que estoy pensando, o por qué una cosa me ha sentado mal, a veces no sabemos expresar eso. También tenemos que ser conscientes que en nuestra vida profesional la comunicación es importante. Hay una rama científica, por decirlo así, o no sé cómo decirlo, denominarlo, que es la PNL. La programación neurolingüística lo que hace es analizar, que esto hablamos un poco ayer, pero hoy me quiero centrar más en la parte de neurolingüística, que es la relación del cerebro y el lenguaje, ¿vale? Las habilidades de comunicación que tenemos las personas, que como dijimos al principio, somos seres sociales, y esto al final lo que hace es intentar mejorar las habilidades comunicativas de la comunicación intrapersonal, es decir, cómo nos hablamos a nosotros mismos, y la comunicación interpersonal, es decir, la comunicación que tenemos con otra persona. ¿Qué es la PNL o programación neurolingüística? Que también es interesante y para poder aplicarla dentro del aula. Bueno, pues junta la parte neuro, ¿vale? Lo que pensamos, nuestro cerebro, con lo que decimos, que es la lingüística, y la programación al final lo que es que genera un comportamiento determinado, ¿vale? Lo que pensamos y lo que decimos genera un comportamiento determinado. Y ahora voy a haceros unas preguntas que no penséis que me he tomado algo, sino que quiero que entendáis un poco hacia dónde quiero llevaros y hacia dónde llevo yo a mi alumnado cuando quiero trabajar esto. Es importante que antes de deciros eso sepáis que la PNL lo que tiene en cuenta es que cada persona tiene asociado una experiencia sensorial, es decir, una imagen, un sonido, un olor, a unas determinadas palabras. Por ejemplo, para mí, decir playa es algo positivo, para otra persona igual no. Y no tengo que entender o interpretar que todo el mundo, cuando yo diga playa, van a interiorizar o a pensar en algo positivo. Entonces, todas las personas somos seres sociales. Bien, necesitamos comunicación. Bien, hasta ahí, perfecto. Pero toda esta parte de la PNL lo que busca es que el mensaje llegue como tú quieres que llegue. Esto en la docencia es la clave. Yo lo que quiero es que el contenido que quiero impartir llegue de la mejor manera, que el alumnado entienda perfectamente lo que quiero contar. Y para que entiendan esto, ahora es cuando os voy a hacer las preguntas, para que entiendan esto, que es que comunicar o comunicarse bien es complicadísimo, que no solo es que yo diga correctamente lo que quiero decir, que ya es difícil, decir correctamente lo que uno quiere decir, que la comunicación correcta es que además de que yo diga eso de forma correcta, la otra persona me tiene que entender de forma correcta. Complicadísimo. Porque si ya para mí es difícil expresar lo que siento con palabras, imagínate que la otra persona entienda perfectamente lo que yo le quiero transmitir con eso. Entonces, ¿cómo lo trabajo en clase? Pues les hago estas preguntas que os voy a hacer a vosotros también, que son los para que reflexionéis en este caso, porque no tenemos mucho tiempo, que es, ¿sabríais decirme cómo es el sabor de tu plato favorito sin decirme cuál es tu plato favorito y sin decirme platos parecidos? ¿Cómo es el sabor de tu plato favorito? Reflexionad, a ver si alguien sabría decirlo. Otra de las de las preguntas que les hago es, ¿cómo es tu canción favorita? ¿Sabrías decírmelo cómo es tu canción favorita sin tatarearme la canción y sin decirme cuál es tu canción o de qué artista es? Es difícil, ¿verdad? Es que comunicar no es fácil, porque como nos han dicho que comunicar es algo tangible, este boli es azul, esta chaqueta es azul, esta camiseta es negra, eso lo tenemos controlado, pero ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué pasó por tu cabeza o cuando viste las primeras imágenes de la Dana? ¿Cómo te sientes cuando ves todavía cómo están sufriendo allí o cómo están esas familias o los relatos que nos dicen las personas que han vivido eso de cerca? Es dificilísimo y cada persona lo vais a interiorizar de una manera u otra y ninguna es correcta. O sea, todas son correctas, perdón, ninguna es errónea. Simplemente es que comunicar no es fácil. Si pensamos que como docentes la única forma de comunicar es yo transmito un contenido teórico de la Segunda Guerra Mundial comienza en no sé dónde, porque tal, porque cual, pues el alumnado primero no nos va a escuchar y segundo no les va a llegar el mensaje, porque no estamos comunicando, estamos simplemente dando datos. No hemos conseguido ese puzzle darle una forma. Y esto, al final, es para que entiendan lo difícil que es comunicar, lo importante que es comunicar y lo que quiero es que salgáis de aquí con la idea de que cuesta mucho describir aquello que pasa por nuestra cabeza.
porque al final cada persona lo que hace es generar sus propias representaciones de las palabras que utilizamos. ¿Por qué? Porque ya os digo, yo para mí decir playa es algo positivo y va a haber aquí gente que va a decir, uff, qué rollo la playa, se me pega la arena, hace calor, mucha gente, el sol, el horror. Y no puedo transmitir la playa, que es siempre algo positivo, porque va a haber gente que tenga una representación en su cabeza de esa palabra que no es la misma que tengo yo. Por lo tanto, como docentes tenemos que prestar atención en cómo comunico las cosas, no solo en que transmitáis contenido. Voy a leer el tema 2 del libro de sociología, no sé. Es complicado, lo dice Juan Miguel, es muy complicado, pero evidentemente así existimos en el mundo, así existimos hoy en día. Hay muchos malentendidos, pero también, si somos conscientes de lo complicado que es, vamos a poner mucha más atención en realizarlo de una forma positiva. Y para terminar, para que me podáis hacer alguna pregunta, perdonadme que vaya como muy rápido, pero quería contaros muchas cosas que considero que son importantes en la comunicación. Hay una parte de la comunicación que, como nos hemos quedado solo en esa comunicación, como digo, verbal, no nos han enseñado o quizá no hemos interiorizado otros aspectos de la comunicación que es importante, como la prosémica. La prosémica es la relación que hay en el espacio entre personas. ¿Qué distancia tenemos con otro tipo de personas? Y hay 4 tipos, y os la voy a decir de una forma muy clara, porque esto lo trabajo mucho en clase, porque como yo trabajo mucho perspectiva de género, pues claro, toda el no invadir el espacio íntimo de las personas sin consentimiento lo trabajo cuando hablo de la prosémica, pero es que esto comunica también. Y como docentes tengo que tener cuidado en qué espacio utilizo o qué espacio debería de utilizar en cada momento. La zona grabar bien o de qué artista es, comunicar lo importante en realizarlo. Estamos de forma bueno, lo trabajo, les digo, vais a ligar a tocar a esa persona. Yo, guarda, si no conozco a la persona, si voy, que son como asesinos, o a un partido pasado, me callo. No penséis que la gente nace con un don. Cosas, como pongo a trabajar la edición, por supuesto. Inspira, ayuda, guía, bueno, todo esto, pero para mí lo importante es que sepáis que quiere la mano y más o menos a 50 metros el brazo, y la distancia es más o menos extender el brazo. Es la distancia, ¿vale? Así que la zona íntima, ojo, me imagino que lo habréis sufrido alguna de las personas que estáis aquí, o seáis conscientes de que a veces te viene a hablar al oído y tu postura es hacia atrás, porque te está molestando esa persona ahí hablándote al oído, ¿vale? Entonces yo les digo, vais a ligar, estáis en un entorno, pues como los adolescentes, pues yo qué sé, y te vas a hablar al oído y la otra persona, pues su postura es como hacia adelante, bien, pero si veis que está hacia atrás, fuera. No, esa persona no está a gusto, ¿vale? Así que la zona íntima, ojo con sobrepasarla. La zona privada es una zona que tenemos con personas pues que tenemos confianza, pero igual, pues eso, yo con mi alumnado que trabajo durante muchas horas todo el curso, bueno, en la universidad por cuatrimestre, pues a veces estoy en zona privada, me acerco, me preguntan dudas, yo me acerco a resolverle las dudas, no me pongo a hablarles al oído en una zona íntima, pero sí estoy en una zona en la que si yo extiendo el brazo puedo tocar a esa persona, ¿vale? Extendéis el brazo y la distancia es más o menos extender el brazo. Es la distancia, pues te encuentras con tu vecina, con alguien conocido en la calle y te pones a hablar. Tú no te pones a hablar con alguien en la calle, ahí en la oreja. Tienes una distancia. Luego está la zona social, que esto gracias al COVID o por desgracia, debido al COVID, todas las personas sabemos. Que claro, cuando se hablaba de zona, la distancia social, yo decía, bueno, cuando tenga que explicar toda la zona social, que es la distancia social en clase, la gente lo va a entender. Que es cuando guardábamos en el COVID una distancia prudente con otra persona. Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo cuando estamos en la cola del supermercado tener a una persona aquí, ¿vale? La persona que está detrás te está aquí. Yo, guarda, un poco de distancia, ¿vale? No te digo que te pongas a 50 metros, pero ponerte aquí, ¿vale? O con el carro que te está dando en la espalda es como, me da ganas de darme la vuelta, ¿sabes? Es decir, vamos a ver, no has recibido una clase de prosémica, no sabes que la distancia también es algo que comunica, que se hace por respeto y por educación, pues la zona social, que a veces ya se nos olvida porque el COVID ya ha pasado, pero esto
es importante que lo sepáis. Que a veces en la parte profesional la zona social es la que mantenemos. Si vais a hablar, por ejemplo, vais a una entrevista de trabajo, vais a algún sitio, la zona social es la que siempre mantenemos. Zona social. Si conozco a la persona, puedo ir a la zona privada. Si es mi pareja o un amigo o lo que sea, puedo ir a la zona íntima. Pero si no conozco a la persona, si voy a una reunión profesional, si voy a cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito, con personas que no conozco, siempre zona social, ¿vale? Que es la distancia que guardábamos más o menos en el COVID, que es yo extiendo la mano, la otra persona extiende la mano y más o menos esa es la distancia. Aunque, como digo, gracias al COVID, o por desgracia, debido al COVID, ya sabemos cuál es esta distancia. Y por último, y acabo, perdonadme, estaría la zona pública, que es la distancia que más o menos mantenemos cuando, pues, si sois personas que vais a dar clase, en el instituto es diferente porque la cercanía es mayor, pero por ejemplo dentro de las aulas, todas las personas que habéis ido a la universidad, las aulas que son como pequeños auditorios, porque no siempre se da la clase en el auditorio, que son como así hacia arriba, la distancia que tengo entre el alumnado y en la que estoy yo es una zona pública, ¿vale? Aquí lo más importante y lo que más comunica en la zona pública es la voz, porque la gente no puede ver mis ojos, no puede ver igual la mirada que tengo o ciertas expresiones, porque a veces, pues si vais a un concierto, imaginaros, o a un partido de fútbol, que te sientas allí arriba, tú no ves los gestos de un jugador. ¿Qué pasa con un cantante? Tú no ves de cerca la cara del cantante, pero sí escuchas su voz. O si hay pantallas en grande, pues sí lo puedes ver. Pero lo que quiero que entendáis es que estas 4 zonas las vamos a cumplir cuando estemos en esas diferentes situaciones. Si tienes un tono de voz bajo, la técnica para proyectar la voz es que en tu casa la trabajes. Ojo, consejo, cuando empieza el curso, es decir, cuando llevamos todo el verano sin dar clase, aunque hablemos muchísimo, a veces nos quedamos afónicos. Bueno, en mi caso, como yo hablo mucho, trabajo mucho con la voz, bueno, no me suelo quedar afónica. Alguna vez me ha pasado, pero sí conozco muchos profesores y profesoras que en ciertos momentos del curso académico se quedan afónicos. Hay gente que va al logopeda porque quiere trabajar mejor cómo colocar las cuerdas vocales. Bueno, esto ya es como cada persona lo que quiera. Pero simplemente es que entendáis que si hablamos así, no nos van a entender, ni nos van a respetar. No os digo que os pongáis a gritar, pero tenemos que proyectar la voz. Y esto también se trabaja. Y a veces es ahí voy a hablar bajo porque a ver qué voy a decir, ¿no? Porque igual se escucha menos lo que voy a decir y si digo algo mal, pues no se escucha tanto. No pasa nada, confía en ti. Proyecta la voz y luego entona. Yo a veces, cuando veo que no me están haciendo ni caso, que está todo el mundo con el ordenador en la facultad, me callo. Entonces camino y cuando veo que la gente empieza a levantar la cabeza porque dice, ¿qué está pasando? Sigo hablando. Entonces, son técnicas que vais a ir desarrollando, pero todo comunica. El silencio, lo que digo, cómo lo digo, el tono de voz que utilizo, la distancia, es decir, la prosémica que yo mantengo con las personas. Si vais por la calle, no conocéis a una persona, ¿cómo sabéis que son pareja? Porque van agarradas de la mano, porque van muy juntas, porque se dan un beso. Pues eso comunica, ¿vale? Eso comunica. Y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y con esto ya acabo mi exposición, para que me podáis preguntar cosas, si alguien quiere levantar la mano, intervenir. Todo comunica y todo se trabaja. No penséis que la gente nace con un don. Pues habrá gente que sí y habrá gente que no. Y si no, la mejor forma siempre es entrenarlo. Igual que para correr un maratón tienes que entrenar, para hablar en público también. Si te cuesta más, pues te pones delante de un espejo y dices, todos los días voy a leer 2 hojas en voz alta delante del espejo. Y si es la misma y ya más o menos vas sabiendo qué dice la hoja o el tema de la oposición o lo que sea, dices, pues venga, voy a leerme este tema en voz alta delante de un espejo.
Cuando ya te lo vas sabiendo, vas levantando más la mirada y vas ya fijándote en otras cosas, como pongo las palmas de las manos. Fijaros, las palmas de las manos, cuando comunico, siempre la palma de mí para ti. Es decir, yo comunico así. ¿Por qué? Porque si yo comunico así, genero rechazos, como estoy poniendo una distancia, ¿no? Entonces, yo hablo mucho y digo, pues esto no sé qué, esto no sé cuánto, como que comparto lo que yo pienso contigo. Entonces, ¿qué gestos hago? Ahora estoy como exagerando un poco, pero todo esto, ¿cómo os movéis por el aula? No estad quietos, pero tampoco estaros ahí corriendo, esta gente que se pone nerviosísima y empieza a moverse de un lado a otro por el aula. Todo esto se entrena, todo esto se trabaja. También es una estrategia válida para trabajar la edición, por supuesto, porque en voz baja todo es perfecto, en nuestra mente todo es perfecto. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos en voz alta? ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que yo ahora que estoy en el mundo universitario tengo que investigar mucho? Cuando escribo un artículo científico y acabo el artículo, lo leo siempre en voz alta. Nunca en voz baja porque todo me tiene sentido. Y cuando empiezo en voz alta digo, ostras, pero aquí acabo de decir una palabra que parece como muy repetitiva. Entonces voy, la cambio, vuelvo a leer. La dicción es importante, la vocalización. Todo comunica. Y si vamos a ser docentes, que es que el éxito, voy a ir a la última diapositiva, que es de conclusiones, la comunicación es el medio por el que se transmite el conocimiento. Si somos docentes y lo que tenemos que hacer es transmitir conocimiento, la comunicación es la clave. Influye, por lo tanto, en cómo el alumnado comprende el contenido. Inspira, ayuda, guía, bueno, todo esto, pero para mí lo importante es que sepáis que comunicar es el medio por el cual se transmite el conocimiento. Como docentes, transmitir conocimiento es nuestro trabajo. Y para eso hay que entender que comunicar bien no solo es hablar bien, sino que la gente tiene que comprender bien lo que tú estás contando. Puedes preguntar, ¿lo habéis entendido? ¿Queréis ejemplos? ¿Podemos trabajar esto? ¿Cómo aplicaríais esto vosotros? Vale. Y luego que mejoréis vuestra comunicación intrapersonal, porque está claro que tenemos una gran carencia, que nos hablamos mal. Y esto también influye en los pensamientos que tenemos de nosotros mismos. Y no sé si alguien quiere hacer otro tipo de comentarios por el chat o... Os estaba dando permisos porque había gente que había entrado ahora. Alguien si quiere levantar la mano, quiere hacer algún comentario, escribir en el chat o cualquier cosa. Si no, como os lo dije ayer, voy a poner aquí, porque ayer recibí algunos comentarios. Mi nombre, que como doy clase dentro del máster de profesorado, que yo creo que hoy ni me presenté porque venía de ayer, lo siento, como doy clase también dentro de este máster, podéis escribirme y buscarme a través del aula virtual para mandarme un mensaje si queréis preguntarme algo, hacerme algún comentario, yo qué sé, lo que queráis, en lo que os pueda ayudar, pues que podéis contar conmigo. Que todas las personas que estáis aquí estáis capacitadas para ser docentes y para transmitir contenido. Que al principio es más normal que os pongáis nerviosos, por supuesto, por ahí hemos pasado todas las personas. Pero que, como todo, cuanto más lo haces, más fácil es. Y con esto termino mi exposición, dándoos las gracias como siempre por estar ahí, por escucharme. Bueno, voy a Flor, que creo que ha levantado la mano. Puedes abrir el micro directamente si quieres. Hola, perdón, es que estoy cogida de la garganta, pero quería que nos hablaras un poco sobre el volumen de la voz. Vale, el tema del volumen, el problema que tiene es que tenemos que buscar como un término medio, ¿vale? Es decir, no puedo dar una clase gritando porque además me quedo sin voz, pero a veces tengo que levantar el tono, porque yo a veces tengo que llamar la atención en clase, ¿vale? Las clases ideales serían yo hablo, la gente me escucha, pero a veces no es así. Entonces, ¿qué tengo que intentar hacer? Bueno, lo mejor, yo hablo en un tono normal, que para mí es normal, cada persona tiene que buscar ese tono medio, y cuando quiero enfatizar en algún ejemplo, en alguna cosa
voy a levantar la voz y luego, por supuesto, pues oye, a veces tengo que decir, a ver, por favor, escuchadme. Pues evidentemente ahí levanto mucho más la voz, pero no puedo dar una clase con un tono de voz altísimo porque os quedáis sin voz, ¿vale? La voz la tenéis que cuidar, es vuestra herramienta de trabajo. Y sobre todo al principio cuesta mucho, ¿vale? Hasta que nos acostumbramos, hasta que las cuerdas vocales se acostumbran a estar tantas horas hablando, seguramente los primeros días de clase vais a tener que pues, tomaros algún caramelo o miel o algún remedio que pues queráis utilizar, pero quedarse sin voz como docente también es algo muy común. Por lo tanto, tenemos que intentar regular la voz, ¿vale? Que el tono sea un tono medio en el que os sintáis cómodos, que no sintáis que estáis forzando, porque entonces es cuando tenemos problemas. Yo a veces me quedo afónica, cómodos, que no sintáis que estáis forzando, porque entonces es cuando tenemos problemas. Yo a veces me quedo afónica, a veces me pica la garganta, porque hablo muchas horas seguidas, también en función de cómo estemos anímicamente. Entonces, no hay un tono que sea el correcto, ni un volumen que sea el correcto, sino que cada persona tiene que saber en qué tono está cómoda para no forzar y que sepáis que a veces pues tengo que gritar un poco más porque no me están haciendo caso. Esto también es la realidad, no os voy a contar que todo es maravilloso, ¿vale? Entonces, tenéis que ir probando y ya os digo, al principio vais a forzar la voz y tenéis que tener cuidado, no bebáis, sobre todo los primeros días de clase y al principio, bebidas con mucho hielo, intentad que las bebidas no sean muy frías o muy calientes y luego iros probando, ¿vale? En qué tono os encontráis cómodos. Esto es como cuando tú hablas con la gente. Sí, lo sé, os tenéis que ir, así que nada. Que muchas gracias por atenderme, que de todas maneras tengo abierto mi buzón para lo que necesitéis, que os va a ir estupendamente y perfectamente todo, y ya está. Que vaya genial, y ha sido un placer dar la sesión de ayer y la de hoy. Gracias.